Cuando trabajamos con Power Apps, muchas veces mandamos notificaciones a nuestros usuarios, a nuestros aprobadores, cada vez que se crea un nuevo registro. Y en muchas ocasiones también incluimos un link a la aplicación para que nuestros usuarios puedan ver el registro que ha sido creado o, por ejemplo, el registro que requiere una aprobación. En este caso, muchas veces cuando mandamos la notificación a la aplicación, los usuarios entran a la pantalla inicial o pantalla principal de nuestra aplicación y tienen que buscar el registro, encontrarlo y luego ya lo pueden abrir y ver la información relacionada con la notificación que mandamos. Sin embargo, desde Power Apps podemos armar URLs que luego podemos configurar desde la aplicación para que cuando los usuarios abran específicamente un link que esté configurado de cierta forma, les abra directamente el registro que necesitamos que ellos vean. Es decir, esta notificación que se recibió por acá está relacionada específicamente con un proyecto particular y este link está configurado para abrir específicamente el proyecto para el que se ha mandado la notificación. Así que este link ya está configurado de esa forma y así evitamos que nuestros aprobadores o nuestros usuarios tengan que buscar un registro específico y así hacemos que este link les abra directamente el registro que les interesa. Y luego lo que hacemos es añadirle un par de parámetros a este URL y luego configuramos la aplicación con este parámetro y lo que hacemos es colocarle parámetros a este URL para indicarle, por ejemplo, un número de proyecto o tal vez un ID específico o qué tipo de pantalla queremos abrir, etcétera. No existe un límite del número de parámetros que podemos mandarle. En este caso, lo único que nos interesa es abrir el número de proyecto con ID 1 y por eso solamente tenemos un parámetro. Pero puede ser de que tengamos algún parámetro que identifique a un aprobador específico, tal vez el email de la persona, el nombre, el estado de la solicitud y así podemos mandarle muchísimos más parámetros a este URL. Lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, si vamos al portal de Power Apps y por acá le doy compartir a la aplicación y por acá le doy al detalles de la aplicación, aquí nosotros podemos ver el URL de la aplicación y con eso lo único que tenemos que hacer es colocarlo por acá, luego colocar este signo y luego el nombre del parámetro que queremos configurar. Este puede ser prácticamente cualquier texto que nosotros queramos y luego el valor. En este caso, o número de proyecto siempre se va a mantener igual y lo que va a ser variable es el ID como tal que vamos a ir incluyendo acá y eso es lo que prácticamente va a ir cambiando acá en el URL que vamos a mandar a los usuarios y desde acá va a estar, por ejemplo, ID número 10, número 100, 101, etc. Así que para configurar esto en Power Apps vamos a abrir nuestra aplicación y una vez ya estamos en la aplicación vamos a configurar nuestro parámetro. Para eso vamos a ir al URL, vamos a tomar en este caso NO proyecto o número de proyecto y este es exactamente el mismo nombre con el que siempre tenemos que mandar el URL y con el nombre que tenemos que configurar nuestro parámetro en Power Apps. Desde Power Apps podemos, por ejemplo, insertar una etiqueta de texto y acá voy a escribir la función param. Param, esto lo que hace es reconocer cualquier parámetro que venga en el URL y luego lo imprime. En este caso estamos buscando el parámetro NO proyecto, que es número de proyecto. Acá en esa etiqueta de texto, acá veríamos cuál es el valor. Si yo, por ejemplo, copio y pego esta etiqueta más abajo y luego utilizo la función isBlank, en este caso vamos a verificar si el valor está vacío o no. Y por acá, como estoy en el editor, me va a decir que sí está vacío. Me va a regresar el valor de true. Igualmente, por ejemplo, si yo utilizo, por ejemplo, NO proyecto 2, también me va a regresar que está vacío porque no tenemos ninguno de esos dos parámetros. Si nosotros vemos acá en el parámetro del editor no se encuentra. Lastimosamente, en el editor no se pueden ver estos parámetros, aunque se incluyan, Power Apps no los va a reconocer. Así que lo que vamos a hacer en este caso es publicar esta versión y vamos a volver a ejecutarla para ver cómo esos dos valores cambian. Acá cuando ejecutamos la aplicación vemos de que yo tengo incluido al final mi URL, si yo por ejemplo lo puedo copiar de acá o lo puedo dar clic desde el correo. Cuando abro la aplicación si tengo NO proyecto y desde acá yo veo que el valor es 1. Si yo aquí al final a NO proyecto le cambio 100, acá lo que va a hacer es cambiarlo a 100 y así sucesivamente. Ahora recordemos que la primera etiqueta de texto verifica si
el parámetro número de proyecto está en blanco o no y vemos que aquí nos regresa falso. Significa que nos está diciendo que sí existe el parámetro en el URL, pero en neoproyecto 2 vemos que siempre nos regresa true porque es cierto que está vacío. Entonces no existe. Así que vamos a utilizar una combinación de la función param con la función isBlank para saber si estamos abriendo la aplicación desde cero o bien desde uno de estos URL que tienen que abrir directamente nuestra pantalla de detalle de proyecto para de un solo abrir el proyecto que los aprobadores o los usuarios quieren ver. Para esto, lo primero que vamos a hacer es copiar el código de NO proyecto y luego vamos a ir a la sección de app de nuestra aplicación y vamos a ir por acá a fórmulas. Dentro de fórmulas vamos a escribir, por ejemplo, FR, porque esa es una variable de fórmula. Vamos a escribirle NO proyecto. Y en esto lo que vamos a hacer es simplemente escribir igual y vamos a asignarle el valor del parámetro del número de proyecto. Ahora también vamos a evaluar si vamos a colocarle FR vista número de proyecto y acá lo que vamos a hacer es preguntarle si existe o no el parámetro. Y en este caso vamos a darle vuelta a este valor porque yo quiero que si existe el parámetro se muestre como verdadero y si no existe, que se muestre como falso. Si yo ahora copio esto, vamos a ir por acá, vamos a ver que se me va a mostrar acá el valor de falso en lugar de el verdadero. Y en este caso ya vamos a poder evaluar primero si esta vista del número de proyecto es la que tenemos que cargar, si el parámetro existe o no, y luego cuál es el valor como tal del parámetro. Otra cosa que vamos a hacer es convertir este valor, este parámetro a número, porque cuando los parámetros o los valores vienen de un parámetro del URL, se reconocen como texto. Y en mi caso, por ejemplo, esta aplicación está conectada a una lista de SharePoint, entonces es un valor numérico. Así que acá ya tenemos nuestra variable para saber si el valor existe o no y aquí el valor como tal. Si yo acá lo copio, vamos a ver que lo coloco por acá, vamos a ver que no me regresa nada porque el valor no existe. Vamos a borrar esas tres etiquetas de texto. Ahora, muy importante, yo utilicé la sección de fórmulas en lugar de la sección de OnStart. Esa es una funcionalidad relativamente nueva que ya tiene un par de meses de existir y se recomienda que cualquier variable que queremos que cargue al iniciar la aplicación lo hagamos sobre la sección de fórmulas. O más bien dicho, cualquier variable que sepamos que no va a cambiar de valor. En este caso, por ejemplo, sabemos que una vez nos carga la aplicación, el número de proyectos se va a mantener igual. Entonces, por acá podemos cargar esto en lugar de cargarlos en el OnStart y el rendimiento de la aplicación va a ser un poco mejor a que si lo hiciéramos en el OnStart. Ahora bien, si tenemos que saber la diferencia aquí, si nosotros hacemos algo en el OnStart, puede ser que el valor de la variable cambie mientras la aplicación esté abierta. Si vamos a trabajar con fórmulas, por ahora se recomienda que sean valores o variables cuyo valor no va a cambiar mientras la aplicación esté abierta. Así que acá ya tenemos nuestras dos, ya sabemos que el valor de la variable en realidad una vez lo abrimos no va a cambiar, así que vamos a tomar esos dos datos y ahora lo que vamos a hacer es si el valor de la fórmula vista número de proyecto es falso, entonces vamos a abrir la pantalla principal de la aplicación porque significa que los usuarios están abriendo la aplicación desde un link normal. Pero si el parámetro existe, entonces lo que queremos es abrir justo la pantalla de detalle para que esa sea la pantalla que los usuarios vean. Así que para eso vamos a ir a la sección Start Screen y lo que vamos a hacer acá es decir que si el valor de la vista de proyecto es verdadero, entonces que me abra Detail Screen, número 1, y si no, que nos abra el Browse Screen, que es la pantalla de navegación, que es esta que tenemos acá. Browse Screen es la pantalla principal y Detail Screen es la pantalla que tiene ya el detalle del proyecto. Ahora ya tenemos esto y lo único que tenemos que hacer es acá en la pantalla de detalle. Acá lo que tenemos es un formulario un formulario clásico de Power Apps. Vemos que está conectado con nuestra lista de SharePoint. Y acá yo puedo darle clic a ítem y decirle, cambiar esto, que es el valor que por defecto Power Apps coloca cuando pregenera una aplicación, decirle lo mismo. Si la vista de proyecto existe o el parámetro existe, en ese caso queremos buscar sobre nuestra lista de proyectos, donde el ID
sea igual al ID que nosotros cargamos al inicio, que es el parámetro que estamos mandándole. Y si no, entonces que nos traiga el valor que ya teníamos previamente, que es el valor seleccionado en la galería de la pantalla anterior. Ahora con esto, por ejemplo, ya podemos guardar y publicar. Y por ahora lo único que vamos a hacer es ir a nuestra lista de proyectos y ver algún ID que podemos utilizar para cargarlo. Y en este caso tenemos 3 IDs y vamos a cargar, por ejemplo, el número 3. Y vemos que acá tenemos que el ID número 3 es contratación de temporada y justo nos abre toda la información directamente. Si yo, por ejemplo, abro el número 2, vemos que me abre justo el proyecto reestructuración de recursos humanos que está por acá. Y si abrimos el número 1, nos va a abrir el primero. Ahora, si nosotros ejecutamos la aplicación tal y como está, sin el parámetro de número de proyecto, lo voy a ejecutar desde acá, vamos a ver que aquí sí nos va a cargar la pantalla principal, la pantalla de inicio, porque no tenemos el parámetro. Y ahora lo que nos hace falta es simplemente crear un flujo rápido donde mandemos este URL cada vez que exista un nuevo registro. Así que vamos a dar clic por acá a nuevo flujo, luego un flujo automático y acá buscamos SharePoint como nuestro desencadenador cuando se crea un elemento y damos clic en crear. Por ahora yo me voy a cambiar al editor clásico y vamos a irnos a seleccionar nuestro sitio de SharePoint, que en este caso es el Salvador User Group. Luego la lista de proyectos está por acá y luego simplemente utilizamos la acción de Send Email. Luego Send an Email. Y luego decimos a quién se lo queremos mandar. Supongamos, por ejemplo, que es a la persona a la que se le asignó el proyecto. Luego escribimos nuevo proyecto, por ejemplo, 2 puntos, el título, un pequeño mensaje. Y luego vamos a incluir el link de la aplicación tal y como lo hicimos por acá. Así que vamos a escribir la palabra ver. Y usualmente lo que yo hago es seleccionar el texto que necesito que tenga su URL. Y luego le doy clic a esta opción que dice link. Y acá, por ejemplo, escribo algo como google.com y luego abrir en una nueva ventana y luego le doy agregar. Cuando esto ya está, yo le doy clic a esta opción que dice Code View o vista de código y eso ya me genera el código que necesito para que se genere el URL y algo a lo que le pueda dar clic tal y como está acá. Entonces, lo único que tenemos que hacer por acá es quitar lo que dice google.com, luego copiar la estructura de nuestro URL, en este caso todo el link de la aplicación que nos da el portal, más X o N parámetros que nosotros tengamos, copiamos todo eso, lo pegamos por acá. Y por último, en lugar del 1, lo que vamos a hacer es colocarle el ID del proyecto. Así que por acá está y luego damos guardar. Y ahora vamos a nuestra aplicación, vamos a probar por acá y vamos a nuestra aplicación a crear un nuevo registro. Y luego guardamos. Acá vemos que nuestro flujo ya se está ejecutando. Si revisamos nuestra bandeja de salida, por acá está el nuevo proyecto, justo con el mensaje que identificamos. Luego damos clic por ahí en el botón de ver y vemos que nos abre exactamente el proyecto que acabamos de crear y vemos que el URL que se creó por acá justo dice todo lo que tenemos de nuestra aplicación, el ID, el número de organización y al final este signo y luego el nuevo proyecto igual a 10 y exactamente es el mismo número de proyecto que se creó y vemos que es exactamente el mismo ID de proyecto que se creó por acá que acabamos de crear desde la aplicación. Y así es como podemos abrir registros específicos o pantallas específicas desde Power Apps utilizando un link específico y solamente como comentario, en inglés a eso se le conoce como deep linking. Espero este video te haya sido muy útil y hasta la próxima.